Bueno, pues estábamos mirando sobre todo, ¿no?, al barril del petróleo, muy protagonista durante el día de hoy, subiendo, y bueno, pues un Donald Trump que parece que no le preocupa demasiado, ¿no?, el comportamiento, y que cree que es pues un movimiento que en el corto plazo, igual pues es lo que estamos viendo, pero en el largo plazo se puede resolver. ¿Cómo lo veis vosotros, la situación que deja hoy el petróleo, Álvaro? A ver, eso que no le preocupa es lo que dice, ¿no?, de cara al público. Claro que le preocupa el precio del barril. Nosotros recordamos que la campaña que hizo Donald Trump, él se basó mucho en la inflación, ¿no? Decía que con Biden había inflación y que él iba a tratar de resolver este problema, ¿no? Entonces ahora mismo, pues claro, que el petróleo suba unos cuantos días y baje no es un problema, pero como se mantenga por encima de 100, que es donde está cotizando ahora mismo más o menos ahora, pues es un problema muy gordo, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que tenemos las elecciones de medio mandato a la vuelta de la esquina y que esto le puede costar, obviamente, políticamente, pues estas elecciones, ¿no? Entonces, claro que le preocupa. Yo, lo comentamos aquí en esta mesa hace unas semanas, yo decía que no entendía muy bien qué gana efectivamente Donald Trump con esta guerra. Yo sé que a Israel, obviamente, sí que le conviene más, pero a Estados Unidos, aparte de esa posible medallita, ¿no?, de poder eliminar al líder supremo, que ahora han puesto al hijo, ya veremos, ¿no? Decía Donald Trump que no estaba muy contento con la elección del hijo, era claro que se iba a elegir a esta persona, pero no entiendo muy bien qué puede sacar en limpio de todo esto. Está la bolsa cayendo, es verdad que ha recuperado, nosotros luego lo comentamos si queréis, no, creemos que es una oportunidad de compra más que un alarmismo, por mucho que decía hoy JP Morgan, ¿no?, que se iba a desplomar la bolsa, etcétera, ¿no? No, yo creo que estamos en una oportunidad de compra, pero independientemente de todo esto, esta volatilidad, las encuestas a Donald Trump le están castigando bastante ahora mismo, el Partido Demócrata, como es normal, está haciendo su trabajo y lo va a hacer, y la inflación sube, la gente que echa gasolina pues obviamente se queja, la electricidad, la energía subiendo, no le conviene mucho. Por lo tanto, yo creo, mi opinión es que por mucho que ahora veamos titulares apocalípticos y que Irán obviamente hace su trabajo, yo no creo que la guerra se va a extender mucho más de 4 o 5 semanas, han hablado, y que por lo tanto Donald Trump está medianamente tranquilo. Creo que va a dar una rueda de prensa Donald Trump luego, creo que era a las 5:30 hora de allí, o sea que ya veremos qué dice, yo no sé qué va a decir, pero quizás vaya un poquito por calmar un poco las cosas, viendo cómo está el mercado hoy, pero bueno, ya veremos qué dice. Claro, desde luego, si sigue subiendo el petróleo y llega a alcanzar los $200 el barril, ¿creéis que podríamos estar en un momento de crisis energética, shock energético, José? Sí, hombre, un barril en los 200 sería un drama absoluto. Si no olvidemos que se especulaba que aunque si se mantiene entre los 100 y 120, pues podría llevar inflación al entorno de 3,5 o 5%. Eso ya es un repunte importante, ¿eh? Y imagínate, si va a los 200, haríamos inflaciones del 7, 8%, es decir, nos recordaría mucho al tema COVID-19 y a esa brutal política de liquidez que tuvimos con las consecuencias nefastas que todos conocemos, ¿no? Inflación, expropiación del poder adquisitivo. Entonces, es un escenario, creo que bastante apocalíptico, porque no creo que llegue. Es que lo comentabas tú, Álvaro, y a veces algún contertulio de la mesa me puede a mí también responder esa pregunta de qué gana Estados Unidos. Yo tampoco tengo la respuesta, más allá de ese chantaje tremendo de Israel que todos conocemos, ¿no? Has hablado de inflación, todos estamos centrados en el petróleo, no en los derivados del petróleo. Se habla también mucho de los fertilizantes, que es muy importante, una crisis alimentaria, imaginaros, ¿eh? O sea, personas sufriendo esto, es que son muchas personas, ¿eh? También el ácido sulfúrico, ¿no?, clave para la extracción del cobre, del cobalto. Esto es fundamental, pues también en torno a la inteligencia artificial, en toda la nueva economía, Taiwán por medio. No olvidemos que Taiwán es un importador puro, ¿no?, por parte del Estrecho de Hormuz. Y bueno, la Taiwan Semiconductors, que es una empresa crucial, consume el 8% de la electricidad de Taiwán. Es que es un dato arrollador. Si no hay energía, no hay electricidad. Si no hay electricidad, no hay chips. Si no hay chips, no hay nada. Entonces, al final estamos pagando todos una guerra que, bueno, ahí está. Yo sigo sin justificarla, sinceramente. Es verdad que aquí en la mesa se han tratado muchos temas, han hablado de las armas nucleares. Eso ya lo conocemos, un cuento que todos lo hemos vivido. Pero bueno, sigo sin justificarlo. Estamos pagando todos, no solo el norteamericano, que, como has comentado, está ya pagando más por todo. El ciudadano, también la empresa, es inflación, se espera menos crecimiento, es lo que tienen las guerras. El europeo, que también está pagando pues más gas, más energía. El asiático, no te quiero contar. Y bueno, pues todo para hacerle a Netanyahu el trabajo sucio. Bueno, es un poco mi opinión y, por desgracia, entre todo este berenjenal, miles de vidas muertas, ¿no? Es el problema de todo esto. Yo
por alusiones a lo que comentaba Álvaro y por intentar darle continuidad a lo que plantea, yo creo que Donald Trump esto no se lo ha planteado en términos de qué gano con carácter inmediato. Yo creo que era una decisión que si vemos, por ejemplo, 2014, 2015, todos los problemas que había ya, que habían detectado y habían mandado inspectores de la ONU a Irán y los estaban toreando literalmente, o sea, mandaban al autobús de los inspectores los iraníes donde no había uranio enriquecido y todas estas historias que hemos conocido. Hay un discurso que ha sido viral de Marcos Rubio, que ha hablado muy bien y muy bonito en referencia a ese 2014-2015. Entonces yo pienso, Álvaro, que la decisión era una decisión desde el punto de vista de lo que hay que hacer, no lo que conviene hacer ahora mismo. Me explico. Si es verdad que Irán estaba cercano al 90% de uranio enriquecido, eso ya prácticamente es capacidad de hacer una bomba atómica, aunque sea de primera generación, ¿no? Entonces, yo creo que Estados Unidos, para mantener su liderazgo internacional desde el punto de vista armamentístico, tenía que aniquilar las capacidades nucleares de Irán. Era el momento de hacerlo, aprovechando a Israel, que le haga un poco el trabajo sucio de ser, digamos, el alfil, el caballo que vaya adelante. Y la situación es tal cual. Trump quería un petróleo barato, al inicio de su mandato lo dijo, y unos tipos de interés bajos. Ahora mismo, coyunturalmente, el petróleo se ha disparado y ha dicho... Y creo que el doble de lo que lo quería. Decía 53, claro, 100. Pero fíjate, es importante que no ha tenido una reacción, o sea, ha sido una reacción no esquizofrénica, y me explico. Los mercados pueden estar esquizofrénicos y el que haya comprado un ETF esta mañana cuando el petróleo había subido a 120, hoy ha perdido un 20% solo en un día por ir al calor de la noticia. Pero, bueno, pues ha dicho que coyunturalmente no le importa que haya una gasolina cara o un petróleo caro porque sabe que a largo plazo, en el momento que el estrecho de Hormuz se reabra, y Francia pues ha mandado hoy no una, sino ha mandado 7 fragatas y demás, pues hombre, yo creo que cuando esto se normalice y nos vayamos a un escenario como el que planteaba Álvaro, en 4 o 5 semanas, que yo la verdad que no tengo capacidad, pero si tuviera que dar un pronóstico me sumo al que habéis dado de duración, pues te has quitado un peso de encima y obviamente las consecuencias desde el punto de vista de, digamos, de toda la subida de precios y lo que comentabas, son terribles, pero es que ya eran terribles cuando nos metimos los europeos en los charcos del conflicto de Ucrania, que ahí ni nos iba ni nos venía, y bajo la bandera del... Borrell y de von der Leyen de hay que parar los pies a Putin, pero ¿qué pies le ha parado usted, señora, a Putin? Lo único que ha hecho ha sido un montón de niños que hayan sustituido la proteína por los hidratos de carbono y por los carbohidratos. Teníamos, el gas ha subido un 70 o un 80%, más que el petróleo, pero no podemos traer gas de Rusia porque nos hemos cargado el Nord Stream. ¿Quién se cargó el Nord Stream? ¿Los rusos? No creo que ellos se carguen sus propias. Entonces, yo pienso que el tema era una decisión basada en el peligro que suponía Irán, que continúa, porque es que han matado al número 1, pero el que está es su hijo. Claro. Pues obviamente el hijo, ¿qué va a pensar un hijo que acaban de matarle a su padre de un bombazo y que lo han nombrado los mismos que lo apoyaban? Vender resabiado, ¿no? Ese tío es igual que el que estaba, o inclusive peor, ¿no? Al hijo, a la mujer, al padre y a la madre, creo. Se han creado otra familia. Entonces, ¿qué está ganando Donald Trump en pues esto? Lo que está ganando es lo que decía. Yo no creo que esto lo haya hecho oportunísticamente. Decir, oye, vamos a ganar, como cuando te metes en un conflicto para comprar petróleo barato, como en el caso de Venezuela. ¿Qué estoy ganando en Venezuela? Petróleo. Que además a partir de $80 gano pasta y vuelven las petroleras. No. ¿Qué estoy ganando? Estoy ganando la tranquilidad de que no voy a tener un actor nuclear en el corto plazo, porque es que Irán estaba ya a las puertas de ser una potencia nuclear. ¿Ahora qué queda? Pues ahora queda China, que es el enemigo natural de Estados Unidos y el único que le puede hacer un poco de sombra. Pero Irán era un factor de desestabilización por la forma política en la que se desarrolla y por el poderío militar que tiene. Y lo estamos viendo, o sea, países que no tienen nada que ver, como Turquía, hoy le ha mandado un segundo misil. Sí. Pero bueno, Turquía, que estaba hasta hace 2 días apoyándolo, ¿no? Entonces yo creo que lo que ha ganado, entre comillas, Donald Trump es hacer lo que tenían que hacer con un peligro amarillo, que era un tío que tenía una bomba nuclear y con un régimen fundamentalista. Lo que pasa es que nos pilla muy lejos. Dice, bueno, ¿y qué necesidad tenemos de meternos en un conflicto en Irán los europeos? Bueno, pues lo mismo pasa con Ucrania. ¿Qué necesidad teníamos? Era una guerra que Rusia no podía perder. Rusia no se puede permitir perder con Ucrania. Es como si, que Dios no lo quiera, hubiera un conflicto entre Cataluña y España. Cataluña no puede perder contra España no puede perder contra Cataluña. Y Ucrania no puede ganar a Rusia a menos que cuente con la ayuda de la Unión Europea y de Estados Unidos. Pero entonces ya no es un conflicto Rusia-Ucrania, es un conflicto Rusia
contra el oeste, contra el western, ¿no? A ver, yo opino que ese timeline, ese deadline de 3 o 4 semanas para mí sería catastrófico porque es el tiempo que se necesita para paralizar toda la producción de petróleo y de gas natural que hay en el Medio Oriente. Y si llegamos a ese punto, si no se resuelve el conflicto en esos términos de 3 o 4 semanas, entonces nos quedamos sin hidrocarburos en general, sin petróleo, sin gas natural, sin fertilizantes, nos quedamos también con un espacio aéreo cerrado, ¿vale? Toda la puerta de Asia pasa por Doha, ¿no? Sí, sí. El turismo hacia Asia también se desploma. Tendríamos grandes problemas también si llegan a atacar las plantas de desalinización, entonces también hay un problema de agua potable en la región. Y desde el punto de vista ya como un tiro en el pie sería que los propios países del Golfo, las monarquías del Golfo, que hace unos meses atrás, me acuerdo que anunciaron con bombos y platillos el dinero que se iban a gastar en la inteligencia artificial en Estados Unidos, cuando se consigan con un problema de presupuesto, porque su producción no se va a paralizar porque ellos quieran, es porque físicamente no hay por dónde salir, ¿vale? Y 3 semanas o 4 es lo que los expertos en el área petrolera comentan, que es hasta allí, si no se resuelve antes, no va a poder salir. Entonces, ¿qué puede suceder? Que al final las monarquías del Golfo terminen de retrasar cualquier proyecto de inversión de estos faraónicos que estaban anunciados en Estados Unidos, todo el desarrollo de la inteligencia artificial, los data centers, que es lo que mueve el PIB de Estados Unidos, se puede ir al trasto, y además que ellos son tenedores de grandes cantidades de bonos estadounidenses, y si se consiguen con una situación donde no pueden facturar por la exportación de materias primas, ¿qué va a suceder? Van a vender los bonos, ¿vale? Para tener efectivo de alguna u otra manera. Y eso le pone más presión al mercado de bonos. Así que yo creo que 3 o 4 semanas, si no se resuelve, ya entraríamos en un nivel de catástrofe que no lo habíamos visto antes, ni con el Yom Kippur, que la bolsa se cayó en un 45% durante 3 semanas nada más de conflicto. Y actualmente estaríamos hablando de algo mucho más amplio, con más ramificaciones y consecuencias a lo largo de toda la economía global. Así que, a ver, todos recemos para que se solucione antes. Y si llegan a cumplirse esas 3 o 4 semanas, entonces sí que podríamos estar llamándolo recesión económica, ¿no, Álvaro? Yo entiendo que Donald Trump, la administración Trump, por mucho que le veamos salir a las cámaras y parezca así, que hace las cosas sin pensar, tendrá un plan, ¿no? No creo que quiera llegar a esa situación que también ha explicado Ernesto, y que sea tan apocalíptica, ¿no? Para Occidente, ¿no? Para todo el mundo, realmente. Hablamos también de Asia. Entonces entiendo que no quiere lleguemos a ese nivel. Yo no creo que esto vaya a acabar en una recesión. Ahora mismo yo creo que hay peligros para la economía. Hay peligros como el posible fin del carry trade. Tenemos, hablamos el otro día, ¿no? Ese problema en el mercado de crédito privado. Tenemos también esa posible burbuja de la inteligencia artificial, que aquí también habría que hablarlo, si existe o no existe. Yo no creo que haya tanta burbuja, pero bueno, eso sí que pueden ser motivos que hagan descarriar a la bolsa, ¿no? No sé si este 2026, pero quizás en los siguientes años podamos tener un cisne negro, ¿no? No creo que sea esta guerra, ¿no? Lo que provoque una gran caída en las bolsas. Yo no creo que sea. De hecho, yo creo que esta volatilidad que queda a corto plazo, para mí son oportunidades quizás de compra. Quizá me equivoque, ¿no? Ya veremos, porque nosotros en Trading Pro estamos comprando, quizás nos equivoquemos, y bueno, para eso está la gestión monetaria, ¿no? Pero yo entiendo que no sé si son 3 o 4 semanas o pueden aguantar más, no tengo esa horizonte temporal. Obviamente hay reservas, pueden tirar, hoy hablaba, ¿no?, la Unión Europea de que puedan liberar 400 millones de barriles, Estados Unidos también tiene reservas, aunque de momento ha dicho Donald Trump que no quiere tocarlas. Si Donald Trump ha dicho que no quiere tocarlas, no sé hasta qué punto tiene una solución para quizás a corto plazo acabar con esto o negociar con el nuevo. O sea, ya hemos comprobado que ya el objetivo de Trump no es derrocar el régimen de los ayatolás, ahora parece que quizás es negociar más con el tema de enriquecimiento de uranio. Ya veremos si a lo mejor al final, con colgarse la medallita de eliminado al líder supremo y más o menos pues con esto le vale, ¿no? Para no llegar al límite que has comentado tú de inflación, de quizás, como has dicho tú, recesión. Yo no creo que lleguemos a eso. Sería esta inflación, ¿no? Sería horrible, ¿no? Sería desaceleración más inflación. Esto nos lleva efectivamente a los 70, que todos nos acordamos con el Yom Kippur, etcétera, ¿no? Entonces yo entiendo que la administración Trump tiene un plan y afortunadamente no llegaremos a esa situación. Y estoy invirtiendo a eso efectivamente comprando bolsa, pero ya veremos. Claro, sobre todo porque Donald Trump se enfrenta a esas midterm, ¿no? Y lo que quería era todo lo contrario, ver una fotografía del mercado alcista y llegando a máximos históricos, ¿no?
Esto puede ser digamos, un momento de, bueno, coyunturalmente de mucha volatilidad y un momento interesante para comprar. Ha mencionado Álvaro, bueno, y lo habéis mencionado todos, voy a leerlo por dar el dato exacto, el tema de las reservas de petróleo, ¿no?, que es un factor estratégico. Estos datos que voy a dar, aunque sean de Bloomberg, pues uno siempre tiene la duda de decir, bueno, hay que tomarlos como unos parámetros, unas bandas, no es... pero, por ejemplo, las reservas que tiene, ¿por cuánto podrían durar pues un país como Rusia, ¿no?, pues digamos está en la zona máxima con el consumo actual, con las reservas sin extraer, pues 28 años. Canadá, 85 años. USA, 5 años. Es decir, USA tiene reservas estratégicas para estar durante 5 años consumiendo petróleo sin bombear ni un solo barril nuevo. El UK, 5 años, China, 5 años, Australia, 4. Y ya vamos bajando en la tabla, pues Japón, 250 días, y llegamos en la zona baja, tenemos a la India, 70 días, y a la Unión Europea, 90 días. Es decir, tremendo, ¿esto ¿no? qué nos dice? No, es tremendo el dato. ¿Qué es lo que nos dice? Pues que, puestos a que las cosas se pongan feas y que toda la diplomacia internacional y todo el peso de pues, Francia, Inglaterra, Alemania, Estados Unidos no consigan desbloquear el estrecho de Hormuz y se quedara así, pues ceteris paribus, pues hombre, 4 o 5 años es mucho, pero 90 días no es nada, 90 días es a la vuelta de verano, es decir, que el que más va a sufrir es, por ejemplo, en el caso concreto, pues que nos toca la Unión Europea. Europa es un país rico, es el continente de mayor riqueza a nivel mundial, con lo cual, bueno, pues puede soportar, por muy mal que se estén haciendo las cosas, puede soportar todas esas andanadas, ¿no?, que están haciendo los políticos europeos. Pero en el tema de la inflación, pues quería, lo que comentabas, ¿no?, quería un petróleo barato, unos mercados alcistas y unos tipos de interés bajo. ¿Se ha movido algo el pronóstico con relación a los tipos de interés? Pues al principio, mañana parecía que sí, luego al final el mercado se ha dado la vuelta, no ha sido tanta la caída, incluso los bonos se han relajado, con lo cual no hay ese temor a que la FED vaya a subir los tipos por miedo a la inflación. Claro, pero igual ya no los baja, ¿no? No, pero ¿sabes lo que pasa? Que no sé si convenimos que la inflación que se pueda generar viene dada por un shock de oferta. Entonces no es lo mismo cuando la inflación se genera por un shock de demanda, es decir, se pone de moda algo, veranear, oye, los hoteles son los que hay, no podemos construir, es una variable fija, ¿no? No puedes construir más hoteles de la noche a la mañana, con lo cual si hay mucha presión turística se va a generar inflación y además de la pegajosa, la que cuesta quitarla. Cuando es un shock de oferta, tan pronto se recupere y el precio del petróleo baje, la inflación decae. Entonces eso ya lo saben los bancos centrales, es decir, que no creo que se vuelvan locos diciendo, pues vamos a combatir, porque tampoco, aunque suban los tipos de interés, estoy convencido que en Europa lo que haces es que debilitas más todavía la industria alemana, que hemos visto el dato pírrico de producción industrial, y al final se sigue generando una espiral inflacionista, con lo cual yo creo que es un análisis muy simplista los que hemos oído pues esta mañana, ¿no?, que decían, bueno, que ya tenemos aquí, que la inflación, que vuelven a subir los tipos de interés. Una cosa es predicar y otra cosa dar trigo, es decir, hay que verlo, a mí me gustaría verlo en 4 o 5 semanas, porque descarto ahora mismo que haya una reacción fulgurante por parte de los bancos centrales, ¿no? Sí, de hecho, por lo general incluso tenderían a bajar tipos de interés para solventar la recesión. De hecho, es lo que ha pasado siempre en guerras, no subirlos, es lo contrario. A pesar que has comentado que es una inflación de oferta, sí, también algo de demanda, ¿no?, porque las guerras se financian con deuda, no lo olvidemos, y al final es meter mucha más unidad monetaria al sistema contra menos producción. Matemáticamente eso es inflación, aunque los bancos centrales tienen poco que hacer, es cosa más a nivel fiscal. Y luego pues ese shock de oferta, ¿no? Entonces yo creo que subir los tipos de interés no soluciona nada, ¿no? Pero bueno, se me han quedado 2 cosas por comentar, de cosas que habéis dejado en la mesa. La primera has comentado tú muy bien que en España, por ejemplo, yo creo que hay una creencia general de que, oye, ¿qué pintamos en la guerra entre Rusia y Ucrania? Que hemos salido nosotros perjudicados sin tener nada que ver, ¿no? Al final hemos pagado pues más gasolina, en general hay inflación, y bueno, sobre todo toda la ayuda que hemos mandado a esa guerra, que al final sale de nuestros bolsillos, no lo olvidemos, ¿no? ¿Qué pintamos ahí? Pues yo creo que nada, ¿no? Es una opinión. Y claro, el tío de Ohio, el tío de Michigan, yo creo que piensa exactamente lo mismo por mucha amenaza nuclear que haya Irán. Esto ya ha pasado con Corea del Norte, ha pasado con Pakistán, es decir, no sería el primer ni el último país que tenga una bomba nuclear. Es verdad que, bueno, es una amenaza. Pero bueno, aquí ya Estados Unidos, bueno, puede ir repartiendo carnés de quién tiene la bomba, quién no. Se ha visto, por lo general, a lo largo de la historia, que la bomba nuclear es más disuasoria que otra cosa. Es decir, yo, como amenaza, bueno, sí, ahí está, ¿no? Pero creo que es más para Israel la amenaza, no tanto para Estados Unidos. Y yo entiendo ese pensamiento de un tío normal de Texas, ¿no?, que diría, oye, yo no quiero pagar más gasolina por un tío en Irán. Es que sé que es no quiero sonar poco humano, ¿no? Sé que es
es un régimen deleznable, el de los ayatolás, y ojalá se lo carguen, pero creo que tiene que ser un levantamiento popular interno a que llegue pues un imperialismo, ¿no?, desde fuera a poner sus reglas. Es una opinión porque es una dinámica, o sea, pones una línea muy peligrosa ya con respecto a otras futuras guerras. No olvidemos que este conflicto no ha pasado por el Congreso. A nivel popular hizo una encuesta Reuters, que como has comentado tú, tampoco hay que cogerse al pie de la letra, pero que no estaba siendo apoyada por la sociedad. Entonces realmente es un tipo que ha cogido porque sí y se ha metido aquí por unos intereses que quizá no son los que responden a los de su sociedad, de hecho creemos que no, y más a los de un país externo como Israel. Entonces hablamos de que es un país que quizá esté pidiendo soberanía a Estados Unidos, que sería algo terriblemente grave, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, sigo sin, a pesar de que habéis puesto muy bien los riesgos, sigo sin justificarlo porque la sociedad no lo quiere, y el Congreso tampoco. Sí, yo creo que es la típica frase que dice que es la economía, estúpido, ¿no? O sea, al final el norteamericano o cualquier persona toma decisiones políticas de apoyar un gobierno o no cuando su bolsillo se siente amenazado. Entonces, en Estados Unidos, cuando vengan las midterms y vean, tengo los alimentos más costosos, tengo la gasolina más costosa, tengo la deuda estudiantil también que no puedo pagar, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre todo con un conflicto tan lejano. Es decir, no es que te pilla con Venezuela, que lo tienes es el vecino del sur. Es que a ver, yo voy a decir... Está Irak lejos y... Claro, Irak y pintar Yo voy a lanzar aquí una teoría de conspiración, pero ojo, porque ha sucedido y, a ver, cuidadito con algún evento terrorista en suelo norteamericano, para crear una falsa bandera allí y poder justificar y que el ciudadano norteamericano se sienta amenazado y diga, wow, sí, ahora sí, yo voy a apoyar esto y me voy a rasgar las vestiduras para ir con mi presidente hacia adelante, ¿no? A ver, falsas banderas hay en todos lados. O sea, lo de Chipre fue una falsa bandera. El propio Ministerio de Defensa de Gran Bretaña dijo que ese cohete no era de Irán. Y que, bueno, este movimiento de Francia hacia el estrecho de Hormuz, con la excusa de que atacaron a Chipre, creo que va por otro lado. Aquí el tema es, vamos a evitar que el estrecho no se cierre, pero a ver, al final del día el estrecho no está cerrado porque el ejército iraní quiere que esté cerrado, es porque las aseguradoras no quieren asegurar ningún buque que quiera pasar por allí. Ese es el problema. Si quieren resolver el problema del estrecho de Hormuz, hablen con las aseguradoras y reaseguradoras, que son 5 en el mundo, que han decidido no seguir adelante con ese tipo de, digamos, con los seguros, porque no saben calcular el riesgo de cuánto podría costar que se dañen algunos buques allí. Y yo creo que le están solicitando incluso a los estados a que, bueno, pongan dinero de su bolsillo en el caso de que, para poder dar, porque las primas no son suficientes para poder asegurar a los buques, ¿no? Entonces yo creo que ahí el problema es, hablemos con las aseguradoras para que nos dejen pasar los buques, porque si claro, no... porque si el estrecho de Hormuz continúa cerrado, ¿cuáles son las primeras consecuencias que empezaríamos a ver ya en 2 o 3 semanas? Esas que no puede salir la petroquímica, por ejemplo, o sea, todo lo que tiene que ver, por supuesto, hidrocarburos y gas, que ya lo conocemos, el 20% del consumo global, pero luego tienes las principales plantas de petroquímica están en Qatar, que proveen todo lo que tiene que ver con los fertilizantes a nivel global. Estados Unidos importa, de las importaciones de fertilizantes, creo que la mitad puede venir de Qatar, ¿vale? Y luego tenemos hacia todos los países del mundo, hasta Australia, que de alguna forma también importan esos productos para los alimentos. Y yo creo que toda la cadena alimenticia a nivel global se puede sencillamente paralizar. Y ahí ya tenemos un problema importante, ¿no? Que al final termina afectando a los bolsillos de las personas. Más allá de la gasolina, porque la gasolina sí es importante en países como Estados Unidos, donde si no tienes coche no eres nadie, ¿no? Pero a ver, que otra vez los huevos en Estados Unidos suban como un cohete, que no puedas... El consumo de carne en Estados Unidos está por el piso. La gente ya no consume carne, ¿vale? Tiene que consumir otras proteínas más baratas para poder alimentarse. Entonces, a ver, yo creo que en la medida que pasan las semanas, si no se solventa esta situación y no se llega a un acuerdo, digo yo, más diplomático, porque claro, entre ambas partes está hablando es como un todo o nada. O sea, Trump dice o todo o nada, y Israel dice, de aquí no me sacas, sino con los pies adelante, ¿no? Por delante. Entonces, a ver, frente a esa situación tan tensa, no le veo una solución en 3-4 semanas, y menos cuando Estados Unidos dicen que va a poner tropas en el terreno, que yo creo que el único terreno que puede coger es la isla de Kark, donde están ahí
digamos, el almacenamiento, pero poner botas en el terreno, digamos, el continente, ¿vale? Con la topografía que tiene Irán, que está llena de puras montañas, etcétera, eso es un suicidio, ¿vale? O sea, bueno, con tal de que la solución fuera lo que decías, yo creo que ya se ha avanzado mucho. Es decir, si se destruyen las capacidades nucleares de Irán, si el estrecho de Hormuz se libera, luego ya no creo que tengan el objetivo de conquistar geográficamente Irán, porque eso es un avispero con muchas tribus, con mucha montaña, con mucha orografía, y ahí pues la verdad que todos los que han entrado han salido mal. Pero desde el punto de vista industrial, para Estados Unidos, un conflicto cada cierto tiempo pues es necesario, porque es la única forma de dar salida a todo el stock que tiene, ¿no? Toda la industria armamentística. Aquí en Europa estamos empezando con un plan REARM que la Unión Europea ha sacado de 800.000 millones inicialmente, que ahora lo han ampliado a 1 billón, y que si dividimos ese billón entre los, vamos a suponer que fuéramos 500 millones de europeos, que yo creo que no, que somos menos, pero bueno, dividimos entre 500, pues aproximadamente nos sale unos 2.000 euros por cabeza, incluyendo a los niños y a los viejos, ¿eh? Entonces, esos 2.000 euros que nos vamos a gastar en rearmarnos de golpe y porrazo, que eso no funciona así, porque tú no puedes construir una industria armamentística por mucho días. Bueno, Alemania no vende coches eléctricos porque han llegado los chinos, pues ahora va a producir tanques que le vamos a pagar el resto de la Unión. No, eso no funciona así. Pero inclusive, pues es simplemente el ponernos en solfa, ponernos en predisposición de decir, oye, esto es lo que Estados Unidos lleva haciendo durante muchísimo tiempo. Ese señor de Texas o de Ohio pues no sabe que a lo mejor 800 o 900 pavos al año se los gasta la administración norteamericana en los Tomahawk y compañía. Pero ¿qué ocurre? Una vez que lo has producido, pues hay que volver a producir más, porque si no se te quedan anticuados. Entonces, toda esa labor, pues aquí estamos empezando, y además creo que no va con la mentalidad europea, o sea, no tenemos una visión común y es complicado. Es decir, que yo, digamos que veo el panorama mucho más negro, y valga la redundancia, ¿no? Hablando eufemísticamente en relación al petróleo, para Europa, en Eurolandia, que para Estados Unidos. Estados Unidos tiene reservas gigantes, tiene formas de extraer petróleo. Estoy convencido que si tiene reservas para 5 años, en 2 años están bombeando en Venezuela gratis, le van a poner el precio que ellos quieran, y luego tienen todo el gas del mundo súper barato, que nos lo van a vender a la Unión Europea, porque no podemos traerlo de Rusia. Teníamos por ahí una segunda puerta de entrada, ¿no? Que era Argelia, pero como nos dedicamos a hacer amigos con los argelinos y dedicamos a meterle el dedo en el ojo cuando nos llevábamos muy bien, que estaba hecho tal, pues empezamos ahí un poco a fastidiarlos con Marruecos. Me dijeron, sí, pues se acabó. Y Sonatrach nos cerró el gasoducto que tenemos por Despeña de Perros y por Córdoba, ¿no? Bueno, pues en ese punto estamos. Sí, y además escalando un 40% ya el gas europeo. Álvaro, estabas mencionando antes que vosotros desde Trading Pro estáis viendo esa oportunidad de compra, ¿no? Sí. Pero si este conflicto dura 2 o 3 semanas más, el inversor puede cambiar y empezar a, bueno, pues a sentir esa incertidumbre y bueno, cambiar de postura. Sí, es seguro, claro. O sea, nadie tiene una bola de cristal, yo no sé lo que va a hacer la bolsa, ni yo ni nadie, ¿no? Igual alguno de aquí, nadie, ¿verdad? Vale. Entonces, claro, todos hacen escenarios, ¿no? Yo lo he dicho antes desde el principio y por eso skin in the game, ¿no? Yo pongo el dinero detrás de mis ideas. Yo no creo que se alargue mucho. Yo creo que se llegará a algún acuerdo. Nosotros nos fijamos mucho, ha habido una especie de capitulación, ¿no? Y el VIX se ha colocado por encima por momentos. El VIX es el índice, ¿no? del miedo, que se llama, el que mide la volatilidad de SP500, para el que no lo sepa. Y normalmente cuando tiene estos repuntes nos puede dar alguna señal de cierta capitulación. Se ha colocado por encima de 31. Cuando está el SP500 en un 5% por debajo del máximo histórico y se coloca por encima de 31, normalmente en esos momentos suele estar en positivo los siguientes días. Es una estadística bastante alta que tiene el índice. Tenemos un petróleo que ha subido muy fuerte, pero que luego ha caído un 20%, como tú comentabas. Es decir, tampoco es que el mercado del petróleo está avisando de una escalada brutal, todo lo contrario, ¿no? Ha caído bastante rápido. Vemos que las bolsas, lo has dicho, ¿no? Al principio del programa, está el Nasdaq incluso en verde, tenemos al Dow Jones que ha caído 1000 puntos y lo ha recuperado. Es decir, tampoco se está poniendo de momento Yo creo que el mercado, yo no soy historiador ni experto en geopolítica, ¿no? Yo soy economista y los mercados parece que no están avisando de momento de un apocalipsis ni de un colapso mayor. De hecho, yo creo que estamos más cerca de ver pues, cierta capitulación y cierta zona de suelo. ¿Qué ha dicho hoy JP Morgan, Jamie Dimon, que se va a caer esto como en 2008, ¿no? Están los bancos de inversión, nosotros por sentimiento contrario, cuando empiezan a avisar del apocalipsis es cuando empezamos a comprar. Cierto es que también ha dicho Wilson de Morgan Stanley que esto va a subir otra vez por encima de 7.000. Entonces, bueno, no se ponen de acuerdo los bancos de inversión, pero desde luego el sentimiento es un sentimiento muy bajista, un sentimiento apocalíptico.
y eso nuevamente suele ser más signo de suelo, no tanto de techo, ¿no? Entonces nosotros por eso de momento seguimos alcistas. Ahora bien, si esto se alarga porque no llega a un acuerdo y Donald Trump sigue RQR o lo que sea, pues sí, obviamente esto puede, como ha explicado bien Ernesto, crear un colapso y una crisis a nivel mundial. Entonces, bueno, esperemos no llegar a ese, toquemos no madera, pero en la mesa, esperemos no llegar a ese nivel y que, bueno, pues los que estamos comprados, pues podamos recoger algún beneficio. Ya te comentaré dentro de una semanita. Yo creo que no hay que ir muy lejos para hacer un análisis de cuánto podría caer el S&P 500, porque en el 2022, ¿cuánto cayó? 18, menos 18. 23, Es que ya se ha visto. Exacto, menos 23 fue el peor, ¿no? Okay. Sí, el puto bajo. Y fue por el evento en Ucrania. ¿Vale? Claro. Y yo creo que este evento es mucho más complejo de resolver. Entonces, que podamos esperar este año una caída, o por lo menos que esté en lateral, porque sí, a ver si también analizamos los ciclos presidenciales versus el S&P 500, vemos que en el segundo año de mandato el S&P 500 está flat. En todos los ciclos presidenciales de Estados Unidos, ¿no? Entonces, a ver, mi humilde opinión es que de alguna forma revisaría mis expectativas de crecimiento de los portafolios, especialmente si están enfocados en Estados Unidos, como que reduciría las expectativas, ¿no? O por lo menos la bajaría, y que creo que ya el año pasado el mercado nos avisó, hay una rotación de capital, saliendo del sector tecnológico hacia el sector ya más de material, energía, materias primas. Es como que el retorno de la vieja economía, ¿no? Entonces estamos viviendo como una transición y yo creo que esto pudiera, cuidado, nadie tiene una bola de cristal, es verdad, nadie puede prever cuál va a ser el próximo cisne negro, pero sí nos podemos preparar para esa caída, ¿no? Entonces creo que la diversificación por activos y por regiones del mundo yo creo que es bastante importante, y evidentemente que si el S&P 500 llega a un menos 45, ese es un excelente punto de entrada. El problema es, de acuerdo, eso todo. el problema es que el inversor tradicional, cuando ve que su portfolio cae a un menos 45, no está pensando en voy a meter más pasta allí. No, sencillamente voy a capitular y es momento como de irme, ¿no? Y de huir. Pero bueno, la mente humana es el peor enemigo que tenemos. No sé si quieres tú, no te quiero colar. Al hilo de lo que comentabas, no solamente es eso, Ernesto, que baja un 45 y se te quitan las ganas de seguir invertido. Es que generalmente cuando te cae un 45% del portafolio, tú dices, ahora es el momento de meter más, y dices, ¿y de dónde lo cojo? Sí. Porque el cash, que ahora mismo no se valora, que el cash es un activo estratégico, pues ahora mismo el mensaje es que hay que estar invertido y que estás haciendo el tonto si tienes cash en el portafolio. Yo, por ir un poco al estilo, como mencionaba Álvaro y José, yo soy de estilo también contraria, es decir, yo generalmente cuando todo el mundo está con mucha avaricia es cuando estoy en cash. Ahora tengo bastante cash y estoy a la espera, pero suele ocurrir eso, que es que luego te pilla con el pie cambiado, porque dices, ahora que vendo, porque lo que venda ha caído un 45, pero yo también estoy un 45% abajo, ¿no? Yo creo que al final lo que nos demuestra el corto periodo de tiempo que llevamos desde que iniciamos el año es que cuando miras los pronósticos que hacíamos o que había hace 2 meses, el dólar 1,25, 1,30, 1,32 podríamos llegar, estamos en 1,15 y veremos a ver si nos llegamos a 1,10, ¿no? La caída del oro también, que ha sido, esa se explica muy fácil, el oro va al contrario que el dólar, si el dólar se fortalece, el oro cae, esa es de IO. Los mercados que venían todos ya acabamos de empezar el año, llevábamos un mes y estábamos un 7% arriba. Bueno, pues esto te demuestra que las cosas suben pero también bajan, ¿no? Y el tema de los tipos de interés, pues lo mismo, parecía que estaba ya cantado, que 2 bajadas en Estados Unidos y en Europa quizás un poco por vergüenza y porque somos siempre los que vamos 6 meses más tarde copiando la estrategia de los americanos, pues también vamos a bajarlos para que no parezca que nos quedamos atrás. Pues ahora mismo ya se han frenado esas expectativas de recortes, ¿no? Yo creo que hay que tomar un poco de perspectiva. Estamos ahora mismo en el punto máximo de máxima volatilidad, sin perjuicio de que pueda haber correcciones más fuertes si Irán nos sorprende con otros nuevos bombazos. Pero lo que está claro que el petróleo se ha estabilizado y que de 120, que yo lo vi, digo, no, nos vamos a escenarios que comentábamos. Un escenario, pues los $100, otro de 130 a 150. Ya el de 180 a 200, ese ni me molesto en leerlo porque es que eso no lo sabe nadie. Eso es como... Pero el de 120 a 130, pues ese lo hemos visto y no ha aguantado. Es decir,
se ha venido abajo y volvemos a los $100, ¿no? Sí, sí. En estos momentos Donald Trump está teniendo una conversación con un corresponsal de CBS, de Estados Unidos, y dice que la guerra con Irán está prácticamente terminada y que incluso el estrecho de Hormuz dice que los barcos están atravesando el estrecho y que está considerando tomar el control. De ahí quizá la bajada del petróleo, ¿no? Claro. Esa te la dejo para ti. Que antes me he colado, así que esa te la yo dejo sigo a ti. viendo mucho el mapa y es verdad que había cierto tráfico. Y la gente ya especulaba que era si estaban apagando cosas muy tontas, ¿no? Que ponían una falsa bandera para que no es... evidentemente había una negociación encubierta que tarde o temprano iba a ser una noticia, ¿no? Pero bueno, preguntabas una cosa interesante, Valeria, que era, oye, ¿qué va a pasar si esto se extiende? Y siempre miramos lo malo, oye, puede caer SP500 y no lo bueno, oye, como en toda burbuja hay antiburbujas. Tú has explicado muy bien que un activo muy interesante táctico es la liquidez, que parece que está totalmente desquiciada por la inflación, la prima de esta liquidez es alta, pero coño, hay momentos en que la liquidez es un muy buen activo. O Warren Buffett, ¿no? Warren Buffett está con liquidez, ¿no? Y hablando de liquidez, no necesitamos el dinero bajo el colchón, están en letras del tesoro o cuentas remuneradas que, oye, por lo menos te están casi cubriendo la inflación. Entonces son activos muy interesantes para momentos donde esperas volatilidad. Y luego, evidentemente, dentro de la renta variable, un petróleo en los 80, 90, oye, pues eso va a beneficiar a ciertas empresas energéticas, has comentado materiales, la armamentística. Que bueno, ya comentabas tú, Tacho, que la guerra a veces beneficia a unos y perjudica a otros. A ver, desmintamos estas chorradas keynesianas de que la guerra es buena. No, la guerra es muy mala en agregado, pero hay a ciertos sectores, ciertos lobbies que sí les beneficia. Uno, evidentemente, es el industrial armamentístico, que sale muy beneficiado. Oye, pues pongamos ahí el foco, es quizá ya hemos tarde, pero evidentemente ha dejado oportunidades muy buenas, ¿no? Es decir, quiero dejar el mensaje de que en toda situación luego hay oportunidades, ¿no? Y luego, como has comentado muy bien, que parece que hay un mensaje ahora mismo muy extendido de que cash is trash, ¿no? Como dice Ray Dalio, de que el cash no vale para nada. No, el cash sí que vale para muchos momentos, estar en liquidez, tener munición para cuando caigan las bolsas, pues poder aprovecharlas. Bueno, por cierto, Ray Dalio, 75% de su portfolio familiar, oro. En oro. Pues no sé si estás tan contento a corto plazo. Claro. Pero bueno, ese es su patrimonio familiar de unos... no es el de Bridgewater Associates, sino el family office que él tiene, que gestiona, porque le acaba de sacar los datos la semana pasada. Entonces, bueno, hay dos visiones contrapuestas, ¿no? Warren Buffett en cash y Ray Dalio, bueno, que Ray Dalio dice no, todo menos bonos. Y bueno, y el gran estratega de BofA también dice lo mismo, dice todo menos bonos. A ver, si analizas los bonos agregados en Estados Unidos, llevan como 67 semanas, algo así, con un menos 17%. Los bonos depende si es parte baja o parte larga de la curva, ¿eh? Con la parte larga puedo estar de acuerdo, en la parte baja de la curva, momentos tácticos creo que sí es interesante poder estar, ¿eh? Sí, absolutamente, porque hay una octava maravilla del mundo que decía Einstein, que era la capitalización compuesta. Entonces, cuando tú ves un bono corto, como decía José, que te está pagando un 4% sistemáticamente año tras año en capitalización compuesta, eso es mucho, porque eso implica no perder nunca y encima el 4 del 4. O sea, la capitalización compuesta es maravillosa por el carácter exponencial que tiene. Estos días que estamos viendo, pues yo personalmente, a mí me encantan. Y lo digo porque estoy hablando para expertos, no para personas que no se dedican a esto. Estos días son los bonitos, donde hay volatilidad, donde el mercado te vuelve a dar vidilla, donde las cosas se ponen interesantes, donde surgen oportunidades y lo importante es no gastar toda la munición en una semana, por muy convencido que estés de tus ideas y que pienses que tienes una idea feliz y que lo he visto y tal, siempre hay que tener un punto de humildad, no dejarte llevar por la soberbia y no gastar todas las balas en la misma semana, pero ojalá tuviera muchas sesiones como la que vimos el viernes y hoy, porque son cuando realmente pasan cosas y se pueden hacer cosas. ¿Qué es lo que nos espera? Nos estamos poniendo todo el rato en el lado de si continúa cerrado el estrecho de Hormuz, pero ¿y si se abre, termina abriéndose, el dólar estaría otra vez en una fotografía pues más desinflada, no tanto como la estamos viendo ahora? José. Sí, el dólar, esto me encanta porque también hay una creencia de la desdolarización que yo he criticado muchísimo, ¿no? Y este tipo de eventos nos recuerda quién es el rey. Y claro, cuando ha habido pues, cierta incertidumbre, la gente ha corrido pues no tanto al oro, sino al dólar. Y eso es lo que precisamente ha hecho daño al oro, ¿no? El dólar sigue siendo el refugio por excelencia, pese lo que nos pese, ¿no? La cacha hace cosas mal, nadie lo discute, pero sigue siendo el rey, lo sigue siendo. Entonces, hombre, si todo esto se calma, es normal que vamos a ver cierta devaluación del dólar frente a otras divisas y recuperar quizá pues lo has comentado, ¿no? 1,20, pero bueno, eso ya sí que es especulación pura. Y sí, lo que sí veríamos es una subida, creo que muy fuerte en activos de riesgo. Las criptomonedas creo que lo empiezan a anticipar. Bitcoin es como el faro de la liquidez, ¿no? Y el apetito por el riesgo. Si sube,
realmente puedes anticipar que el retail, quizá también institucional, está empezando a comprar riesgo y ya está empezando a subir, está aguantando mejor que las bolsas, ¿no? Las tecnológicas. Y que el oro también, ¿no? Y que el oro. Y la reacción sería creo que máximos históricos de nuevo en Estados Unidos. Lo dicho, nosotros estamos comprando, así que en la próxima semana, si ha subido mucho, os invitaremos, Álvaro y yo, a la primera ronda de cervezas y estaremos encantados, ¿no? Y luego el dólar, pues posibilidades de evaluación y sobre todo cortos en petróleo. Esto ya es para un trader más especulativo, buscar pues en el mercado de futuros o de opciones posiciones bajistas, pero yo creo que los 100, sinceramente, y esto es una opinión personal, es semitecho, si no es techo, y ahí estamos buscando ya formaciones para ver si podemos buscar algún corto, ¿no? Curioso la imagen que estamos viendo también en pantalla en estos momentos, cayendo el West Texas americano un 5%. Vaya. Cambia totalmente Claro, pueden la estar fotografía que liberando hemos... reservas. Y es que Estados Unidos tiene unas reservas enormes de petróleo. Pero eso yo lo llevo escuchando, pues no sé, 30 años que llevamos desde que empezamos a trabajar, y tiene unas reservas inmensas, ¿no? Yo lo que el mensaje que ha dado Álvaro y José, bueno, todos los en la mesa, ¿no? Lo suscribo en el sentido de que el oro es un valor estratégico, es un refugio y demás, pero al final los negocios y el dinero, lo que hay detrás es el dólar. Tú necesitas dólares para comprar cosas, y el dólar, yo también me he sumado a esa, digamos, crítica que había, que parecía que el dólar ya no servía, el dinero fiat no sirve para nada. Hoy he estado en un foro de defensa y me ha llamado la atención que nos hacían la simulación, y gente muy del mundo de la defensa y muy cualificada, que hace más daño a día de hoy una guerra cibernética que una guerra real. Una guerra cibernética en la cual te bloquean el teléfono, no puedes hacer llamadas, que además es súper fácil, simplemente empiezan a llamar a tu teléfono y claro, estás comunicando, con lo cual ya estás desconectado. Esa es la 1.0, ¿no? A partir de ahí, imaginaros todas las que nos han comentado. Pues claro, cuando estamos en un mundo basado en Internet, en el que los semáforos dejan de funcionar y la gente se estrella y el metro se para, al final hacen más daño que la guerra convencional. En esos momentos es Esa es cuando una peli en Netflix. En esos momentos es cuando tú te acuerdas, y esta persona que nos lo decía, que ya os digo, es la del sector de la defensa, y es un señor con una credibilidad que te cuenta historias y es para tomar nota. Al final te das cuenta que la moneda electrónica, el Bitcoin y tal, todo eso está muy bien hasta que no haya un apagón, porque ahora vete tú con tus Bitcoin, ¿dónde los tienes? Entonces, al final, el dinero físico... El dólar digital para que no tengamos ni la opción, ¿no? de tener dólar físico, ¿no? Entonces ya estamos fastidiados todos, ¿eh? Sí, sí. En Suiza se ha aprobado esta semana que el 75% de la población ha dicho que no, que quieren seguir teniendo el efectivo. Sí. ¿Ah, sí? Sí. Con referéndum único. Con referéndum constitucional, y lo van a insertar. Como en España. Sí, igual. Bueno, también, no en España, pero en Alemania hoy bueno, se ha mostrado debilidad industrial, ¿no? La producción industrial de Alemania. Eso es Que, probable, sí, la industria química también, que vuelve a revivir pues esos fantasmas del 2022. ¿Puede ser un golpe fuerte para Europa, José? Sí, a ver, Europa, yo creo que a nadie le sorprende, ¿no?, este tipo de datos que estamos teniendo, porque van saltándose, ¿no? Parece que de vez en cuando recupera, pero enseguida vuelve a ese estancamiento secular, es secular, no es algo puntual. Europa, ya lo hemos comentado aquí también muchas veces, pues peca de una sobreregulación, parece que por fin hay alguna voz coherente y con cierto rigor que lo está diciendo, pero claro, de ahí a que se aprueben y que consigamos salir de esta burocracia tremenda que asola Europa, pues queda mucho. Entonces yo auguro pues una fase de esclavización económica continua, por desgracia, para Europa, donde salarios reales siguen totalmente estancados, no solo en España, mira Francia o incluso en Alemania, que es lo preocupante. Y bueno, productividad también, que no, a pesar de la IA y toda esta revolución tecnológica, es que no aparece por ningún lado la productividad. Sin productividad no hay crecimiento, ¿no? Claro, ¿cuáles son las consecuencias? Mucha gente habla de la cultura, que aquí no tenemos riesgo, puede ser un factor, no digo que no, comparado con Estados Unidos, que ahí sí lo hay. También ahí tienen más, en Europa hay menos facilidad de crédito, puede ser otro factor, pero yo siempre apunto a esa burocracia. Parece una tontería, pero es algo que frena mucho. La regulación, por supuesto, cualquier persona que haya emprendido, yo os lo digo por experiencia, ¿no?, se enfrenta a unos problemas cada día terroríficos, ¿no? Y luego una fiscalidad que también es abusiva. Es que realmente dentro del mundo occidental, Europa, que somos los que más realmente asfixian al emprendimiento, y así es muy complicado. Entonces, que salga un dato malo en Alemania, pues es una consecuencia lógica de todo esto que estamos comentando. Sí, a ver, Alemania, todo el mundo sabe que su proceso industrial se basó en energía barata que venía de Rusia, ¿no? Tenía su socio confiable de toda la vida y sencillamente, bueno, con este problema con Ucrania, todo eso se fue al trasto. Pero aquí ¿qué fue lo que
para mí fue hacer el canciller alemán en Washington, a pedir permiso para que pues, no existieran más sanciones contra el gas ruso porque lo necesitan para su desarrollo. Claro, porque ¿vale? cerraron las nucleares, no olvidemos que ellos Bueno, son los que también. cerraron las nucleares, claro, se También. un tiro en el pie, claro. Sí, sí, sí. Ahora, yo tengo una visión un poco más optimista sobre Europa, pero desde el punto de vista ya como digamos, región para invertir en instrumentos financieros, ¿no? Porque a pesar de todos los problemas que tú has comentado, yo creo que aquí hay nichos, hay sectores y compañías bastante value, top, y que pueden en estos entornos ofrecer al inversor rentabilidades muy interesantes, ¿no? Entonces, y desde el año pasado para acá, estamos viendo que las rentabilidades en Europa están como que renaciendo, y si lo comparamos contra el S&P 500 y luego le descontamos al S&P 500 el tipo de cambio, el inversor que invirtió en empresas values en Europa, está bastante contento. Yo creo que hay ciertos sectores como industriales, sector de infraestructura, de materiales, ciertas energéticas y otras value que están por allí rondando que vale la pena meterle el ojo y que no hay que abandonar, digamos, Europa como región al momento de invertir, más allá de la opinión que tengamos sobre nuestros dirigentes, pero que yo creo que hay oportunidades y que ya la vimos el año pasado, creo que este año también la estamos volviendo a ver. Y yo creo que con ese proceso de rotación de capital fuera de Estados Unidos hacia otras regiones, aunque Estados Unidos no tiene por qué colapsar, sencillamente la bolsa puede ser que no crezca o crezca de manera muy baja para que otras regiones del mundo, florezcan, mercados emergentes y por supuesto otros activos como metales preciosos, metales industriales, ¿vale? Yo creo que por ahí están las oportunidades en este momento. Y súper rápido también, importante la situación del crédito privado en Estados Unidos, ¿no? La que estábamos viendo, sobre todo pues el choque entre la realidad de los préstamos a largo plazo y la impaciencia por parte del inversor minorista. Además, el viernes conocíamos como BlackRock, pedían retirar, los inversores pedían retirar casi el 10%, ¿no? Y que la respuesta de BlackRock fue ha sido sorprendente, porque cuando ves el funding que tiene BlackRock, cómo se puede permitir una noticia que desde el punto de vista reputacional tiene un coste, un impacto tan alto, ¿no? Que BlackRock diga que los reembolsos quedan suspendidos en un determinado fondo de los 400 easings, de los 400 fondos que tiene en su folleto, ¿no? En crédito privado sigue turbulencias, ahora mismo estamos despistados con el tema de Irán, el petróleo y tal, pues luego pasará y volveremos a la realidad. Y en crédito privado sí se han hecho auténticas salvajadas de meter al inversor de retail, bajando los tickets a 100.000, con proyectos de private equity, que realmente el valor de cotización y de reporting que te daban de tu fondo de private equity es un valor simplemente a efectos de reporting, porque no es real, no puedes apretar el botón y puedes venderlo, y por muchas cosas que ya comentamos el otro día. Entonces yo creo que en crédito privado, si hubiera una subida de tipos de interés, ahí es donde empiezan a caer las primeras fichas del dominó. Y por darle continuidad a lo que estábamos hablando antes, yo suscribo el análisis que ha hecho de la situación en Alemania. Disiento de que la ventaja comparativa de Alemania fuera una energía barata, como comentaba Ernesto. Eso era un factor, pero no era a mi juicio el factor. El factor importante era que tenían unos sindicatos que estaban muy alineados con la compañía, que se sentaban y eran capaces de reducir sus pretensiones salariales, todo en aras de una productividad. Y eso se ha perdido, porque en Alemania producir es muy caro, porque los costes salariales son carísimos y porque tienes Asia, que es una región fascinante, que lo que ocurre es que no es invertible cuando estás en Europa, porque ponte tú a comprar un fondo en Vietnam, que invierta en Vietnam o que invierta en China, es complicado por muchos motivos desde el punto de vista instrumental, pero tienes ahí una sociedad en China o en Vietnam que son 110 millones de personas y que tienen ilusión por trabajar y que están con salarios de 500 y 600 dólares, y los tíos están con la sonrisa en la boca cuando vas a la fábrica con ganas de salir adelante. Y aquí pues tenemos una red, digamos, de subsidios y de ayudas que es muy difícil encontrar gente con ganas de trabajar, porque ya te guías por el sistema acomodaticio de la prestación, la paguita y tal. Y eso ha llegado a Alemania, al ADN alemán, que eran el paradigma de la gente seria, trabajadora, que a las 6 de la mañana estaban afeitados con el café tomado y en la fábrica, ¿no? Yo lo he visto por el tiempo que viví en Alemania, o sea, en Suiza y en Alemania, y la verdad que es una pena y es difícil cambiarle a la sociedad alemana joven, es difícil. ¿Lo veis de la misma manera desde Trading Pro vosotros, Álvaro? Sí, yo sí, o sea, realmente Ernesto ha hablado sobre todo del sector financiero, es como Wall Street y Main Street, ¿no? Efectivamente hay oportunidades en Europa
Si hablamos de algunas empresas, algunos índices, estaba más barato que Estados Unidos, había subido menos y parecía que podía haber oportunidades, pero el Main Street, la gente de la calle, creo que aquí Álvaro, la economía... Perdóname Álvaro. José, puedes continuar, que hemos tenido un problema técnico. Sí, y bueno, yo quería, ahora sigues Álvaro, pero de cara al crédito privado, que comentabas que es quizá un foco que se esté prestando poca atención, es crucial el crédito privado, porque es un descalce de plazos de toda la vida. Esto lo conocemos realmente lo conocemos por la banca, ¿no? En 2008 lo que hubo es un descalce de plazos de que los bancos se invertían a corto plazo, financiaban a corto plazo, invertían a largo, y ahora, claro, tienen que liquidar con pérdidas. De momento, Blue Owl Capital había conseguido vender a la par sus proyectos, es decir, no ha tenido que asumir pérdidas, pero como comentaba, si suben los tipos de interés y bueno, esos proyectos siguen cayendo de valor y tienen que empezar a honrar esos pasivos, que son retiradas de capital, pues evidentemente va a empezar a asumir pérdidas, crisis de solvencia de toda la vida, y esto, claro, se puede extender muy rápido. No olvidemos que es sistémico el sector financiero. Entonces yo aquí pondría un foco muy importante, que se está dando poco titular desde mi punto de vista al capital privado. Sabes que es una pequeña parte de toda la banca en la sombra, pero es una que importante, ¿no? Entonces, bueno, pues habría que ver un poco esas cucarachas si se empiezan a extender. De momento son pocas, pero es muy llamativo lo de BlackRock, ¿no? Que debe tener facilidad ya no a tener liquidez, sino a refinanciarse, a llegar a los mercados repos y, oye, quiero liquidez, te doy este activo. Pues que hayan dado esa noticia a mí me ha chocado muchísimo. Y no entiendo demasiado el por qué no han recorrido, porque a nivel reputacional es una barbaridad para el poco beneficio, no entiendo. Pero bueno, es un foco de riesgo tremendo este. Eso quiere decir que el problema es mucho más complejo, o sea, que es la punta del iceberg lo que estamos viendo. O sea, que BlackRock lo diga es porque abajo hay estilo una subprime en... Yo no lo creo aún, No estemos tanto, ¿no? Como a subprime, pero... Sí. Sí, No, que no se lleve tan grave como 2008, porque se habla mucho, ¿no? Se tiende a comparar crisis y no creo yo que estemos en esa situación, pero sí, lo que te hablaba yo creo que hay más problemas graves que la guerra, como comentabas tú, que la guerra se olvidará, pero tenemos esos problemas, ¿no? El crédito privado, tenemos... La IA parecía que se iba a cargar ahora de repente todo el software, ahora parece que no, entonces claro, no sabemos bien por dónde va a ir el futuro con la inteligencia artificial, si va a crear un paro masivo, como decía un research que salió hace poco de una empresa, ¿no? Que iba a provocar una tremenda crisis, ahora parece que no van por ahí los tiros, y también está bien el tema de Japón. Entonces, eso sí que son, yo creo que factores, como comentaba antes, que pueden de verdad crear recesiones y no tanto, como está hablando, el tema de la guerra, claro. Bueno, pues muy pendientes también a los próximos comentarios del presidente de Estados Unidos. De momento, como estábamos comentando, que ve el fin de la guerra en Irán. Veremos si finalmente es antes de esas 2-3 semanas que apuestan los analistas y bueno, pues a seguir de cerca el movimiento, sobre todo en el mercado. Muchísimas gracias, José Basagoiti, economista, por acompañarnos. Muchas gracias. Álvaro Basagoiti, economista, gracias. Ernesto Rebello, asesor financiero, muchas gracias por acompañarnos. Y José Ignacio Enríquez, actuario financiero, gracias una vez más. A vosotros siempre. Gracias. Bueno, pues nosotros que vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y enseguida volvemos en este cierre de Wall Street a menos de 4 minutos para que suene la campana al otro lado del Atlántico.